Yo creo que son temas que debemos de poder mantener vivos en la discusión, hacer opinión pública sobre esto, quizás crear conciencia, hacer los seminarios sobre eso, traer las experiencias para que efectivamente o bien esos recursos nos permitan asegurar nuevas obras necesarias o garantizar reservas para cuando tengamos tiempos difíciles, o hacer lo que algunos están sugiriendo, que es una especie de reingeniería financiera para minorar el peso exorbitante de la deuda sobre la economía dominicana, que eso pudiera ser interesante porque si estamos hablando, como nos dijo el director general de minería la semana pasada, de una explotación mínimamente por 25 años que pueda producir $1.000 millones, muerto de la risa cada año, estamos hablando de que hay reservas que probablemente a valor presente esté superando los $30.000 millones, o sea que está triplicando, está cuadriplicando lo que es el nivel actual de la deuda externa. Entonces, tenemos ahí una serie de reservas que puede ser una excelente garantía de que la deuda se va a pagar, que es muy diferente a decir, mira, lo voy a pagar con ingresos futuros. Este dinero ya lo tenemos, está bajo la montaña, está bajo la tierra, y se va a empezar a explotar. Yo creo que ahí pudiéramos conseguir condiciones mucho más blandas para la deuda y quizás inclusive algún tipo de trueque entre reservas y deuda. Eso permitiría liberar muchos fondos que hacen falta para la parte social, tal como lo mencionó, y eso yo creo que es un hito en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, haber logrado que el fondo consigne en la carta del acuerdo un compromiso de que cada año se vaya a aumentar en un 0.75% del PIB la inversión en educación y en salud. Me parece un tema también interesante. Hago una pausa, retornamos a ver. ¿Sabe, Henry y amigos televidentes, que este fin de semana estuve en un programa donde se me estaba haciendo preguntas sobre las expectativas cambiarias, sobre lo que pudiera ocurrir con el tipo de cambio en medio de este acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, el aumento de lo que es el déficit de cuenta corriente, de la balanza de pagos, porque si estamos contemplando, y yo creo que aquí debo hacer referencia a algo que leí el fin de semana sobre unas declaraciones que dio el señor presidente de la República acerca del crecimiento esperado. En el acuerdo con el fondo se habla, creo que de un 1.5 para este año, pero el presidente de la República está hablando de un 3%. Y yo me inclino por esa línea. Ese 3% era lo que estaba previsto en el programa monetario que elabora el Banco Central de la República Dominicana. Y el 1.5% ya se consiguió a mediados de este año. Sí, ya había 1.9, inclusive en el primer semestre, y con el resultado del tercer trimestre. Ya el tercer trimestre va a estar cerrando muy cerca del 3%. No, y con la entrada de los recursos del fondo y con las nuevas obras que están siendo comenzadas a desarrollarse por parte del Estado, a mí me parece que va a haber una buena reactivación. Además vamos a tener una política fiscal anticíclica, contracíclica, que es una política fiscal expansiva. Entonces todo esto van a ser, si tú le unes a eso el término de la baja en las tasas de interés, todas estas son noticias que te indican que va a haber una dinámica mucho mayor en la economía, que las actividades se van a dinamizar bastante y que vamos a tener una economía bastante activa. Pero todas las cosas tienen su pro y tienen su contra. La gente se cuestiona entonces qué puede pasar con el tema del tipo de cambio, porque si tú bajas las tasas de interés, que es un precio que va en forma inversa a lo que es el precio de la divisa, el tipo de cambio, tú debes esperar que en algún momento, cuando la economía comience a dinamizarse, entonces las actividades te demanden mayor cantidad de divisas, que van a ser compensadas con la entrada de capitales, porque todas esas divisas que se van a desembolsar, alrededor de cerca de 1.000 millones en el presente año, van a ingresar al Banco Central y van a ser colocadas en las reservas del Banco Central. Y se supone que esos recursos van a ir siendo
desembolsado la contrapartida en peso. Lo que normalmente se hace cuando ocurren este tipo de cosas es que el Banco Central recibe la divisa y le abre una cuenta al Estado o a las entidades beneficiarias de los recursos para que vayan desembolsándolo paulatinamente en la medida en que lo van requiriendo para el desarrollo de las obras. De esta manera no se le manda un flujo fuerte de dinero a la economía, o sea, un flujo grande de divisas, de pesos, porque si tú compras cerca de 1.000, si tú recibes cerca de 1.000 millones de dólares y tú lo multiplicas por la tasa de cambio, estamos hablando de unos 35.000 millones de pesos. Que si el Banco Central entregara esos 35.000 millones de pesos a la economía, obviamente va a haber un exceso de liquidez que te va a presionar el tipo de cambio y te va a generar una serie de conflictos y situaciones. Sin embargo, está previsto y hay un compromiso serio de parte de las autoridades monetarias en el sentido de que se va a mantener la estabilidad de precios. Eso es algo que el Banco Central se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional, lo que te indica, entonces, esos dólares que va a recibir el Banco Central y que van a generar una contrapartida en pesos, no van a salir como un flujo a la calle, sino que van a ser puestos en una cuenta a favor del Estado Dominicano para que los diferentes proyectos y actividades que se van a ir desarrollando, las inversiones en obras de infraestructura, el gasto social, todo lo que está contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario, se vayan desarrollando paulatinamente y los recursos vayan ingresando a la economía. Mientras tanto, ¿qué pueden hacer las autoridades monetarias? Si esos recursos entran demasiado rápido, entonces vendrá el uso de los instrumentos de la política monetaria para contrarrestar el exceso de liquidez que eventualmente se pudiera generar. Entonces, es obvio que lo del tipo de cambio no debe ser una preocupación para nadie en este país, porque de lo que se trata ahora es de preservar la estabilidad de precios. Claro, estamos hablando de una situación que también, en la cual hay que considerar también el impacto de los precios del petróleo que se está generando en el mercado internacional, y que si la economía sigue recuperándose y el dólar deteriorándose, lo que vamos a tener son precios más elevados de petróleo, porque por un lado va a entrar la especulación con los precios de petróleo y por el otro va a haber una mayor demanda producto de la dinámica de la economía. Obviamente es importante mencionar eso de la política cambiaria, porque vamos a decir que la gente puede sentir una razonable preocupación sobre cuál puede ser la evolución, ¿no?, de esta variable. Sin embargo, ustedes pueden ir a la carta de intención que se va a firmar con el Fondo Monetario Internacional. En los párrafos 17 y 18 se refiere específicamente al tema de la política cambiaria. Especialmente en el punto 18 menciona la carta, y yo cito, dice: el Banco Central continuará ejecutando la política monetaria en el marco de un régimen cambiario de flotación administrada. Yo creo que ahí está muy claro, cuando hablamos de flotación administrada, es que realmente el Banco Central va a tener la capacidad de poner el tipo de cambio donde más le convenga, no demasiado alto, no demasiado bajo, que cualquiera de esas dos cosas pudiese pasar si efectivamente el sistema cambiario no fuese administrado. Dice inclusive la carta de que a medida que la economía se recupere en el 2010, el punto 17, el Banco Central estará preparado para adaptar su política monetaria y cambiar a las nuevas condiciones de la economía a fin de preservar la estabilidad macroeconómica, evitar salidas de capital y salvaguardar sus reservas internacionales. Sobre este último punto, dice el punto 18, en cuanto a las reservas, que en el corto plazo el programa se enfocará en mantener relativamente estable las reservas internacionales netas para luego ir recuperando los niveles alcanzados en el 2007. Inclusive, dentro de lo que es la tabla 1, que hace un resumen, un recuento de lo que son los criterios de desempeño cuantitativo para el 2009-2010,